Hoy hablaremos sobre un acontecimiento que marcó un antes y un después en nuestra cultura y en nuestras vidas, lo que fue la caída de Tenochtitlan a manos de los españoles y los pueblos enemigos de la gran urbe. Para empezar, necesitaremos ponerlos en contexto y hablar un poco de cómo era esta civilización. En las Américas no existían herramientas de hierro, ni caballos, ni vehículos con rueda, pero aún así sus gentes construyen grandes monumentos. Incluso, miles de años antes de los egipcios, trazaron un mapa de las estrellas con tanta precisión como un astrónomo europeo. Además, en lo alto de una montaña mexicana, junto a un lago, construyen una de las más grandes ciudades del planeta. Esta era Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca, una metrópolis mayor que Londres, París o Roma, en cuyo corazón está un templo de 30 metros donde se unen cielo, tierra y mundo subterráneo. Es el centro de una civilización dedicada a la sangre humana. Los aztecas no solo cazaban animales, sino también hombres líderes o miembros de tribus enemigas. Pero no buscaban matarlos, sino sacrificarlos, ya que esta civilización pensaba que para que pueda haber paz en el cielo, deberá de haber sacrificios de sangre. Aunque las prácticas jurídicas en el derecho mexica fueron casi siempre consuetudinarias, hay noticias de algunos documentos jurídicos como los que recopila el Códice Mendocino, las leyes de Nezahualcóyotl y el Libro de Oro, entre otros que fueron destruidos durante la conquista y evangelización española. Para los aztecas, la venganza privada estaba prohibida. Hubo distinción entre delitos dolosos y delitos culposos. Se separaron las infracciones respecto al bien jurídico afectado. Por ejemplo, entre los delitos contra la vida se incluyeron el homicidio y las lesiones. Se utilizaban como pruebas la testimonial, la confesión y los careos. Todo el procedimiento era oral. El robo se sancionaba según la magnitud de lo robado y tenía preponderancia la restitución del objeto hurtado. Entre los delitos catalogados figuró la embriaguez pública. El abuso de alcohol estuvo permitido dentro de la casa, con excepción de ciertas fiestas, y la embriaguez por parte de los ancianos. El consumo de pulque fue escrupulosamente controlado. Los borrachos escandalosos eran trasquilados en la plaza pública. A los que se embriagaban habitualmente les eran derribadas las casas, los privaban de los oficios públicos que tuviesen y se les inhabilitaba para tenerlos. Según el Códice Mendocino, había pena de muerte para el mancebo del Calmecac, el sacerdote y la mujer moza que se emborrachaba. El Gran Imperio Mexica, que básicamente era una alianza entre los pueblos de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan. El Imperio Azteca era guerrero y tenía bajo su dominio más de 300 pueblos que pagaban tributo al Tlatoani, jefe supremo militar y religioso del imperio. Muchos de estos pueblos no estaban de acuerdo con pagar este tributo. La caída de Tenochtitlan fue el clímax de diversos hechos como las alianzas logradas por Hernán Cortés y la creencia de Moctezuma Xocoyotzin de que Quetzalcóatl había regresado para reclamar el trono mexica. El 8 de noviembre de 1519, el ejército hispano, junto con Cortés, son recibidos y alojados en el palacio de Axcayacatl, en la ciudad de Tenochtitlan. Las alianzas logradas por Cortés en su camino a la capital del Imperio Mexica fueron logradas, algunas de forma pacífica, como la hecha con los tlaxcaltecas, otras a base de persuasión, es decir, el infundir miedo a los pueblos mediante la utilización de la fuerza, como en Cholula, donde ordena una matanza y el posterior saqueo y quema de la ciudad. En Tenochtitlan su estancia fue pacífica, hasta la muerte del capitán Juan de Escalante, en Autla, durante una rebelión totonaca al negarse a pagar tributo a los recaudadores mexicas, por consejo de Hernán Cortés. A Moctezuma se le exige la entrega de Cuauhpopoca, que el conquistador español consideraba responsable directo de la muerte de sus hombres. Presionado por esto, Moctezuma hace presentarse a Cuauhpopoca, quien sería ejecutado por órdenes de Hernán Cortés en la hoguera. El odio de los habitantes hacia los extraños hombres y el hartazgo de ver a su emperador subordinado a los españoles, además de la infame matanza del Templo Mayor, ordenada por Pedro de Alvarado el 10 de mayo de 1520, durante la fiesta del renacimiento de Tezcatlipoca, levanta en armas al pueblo mexica, que intentaría arrojar fuera de la ciudad a los españoles.
Se trata de apaciguar los ánimos utilizando a Moctezuma II como mediador, siendo inútil la estrategia, ya que para los mexicas Moctezuma era parte de la situación que se vivía en la ciudad. Sus palabras solo le valieron pedradas que lo dejarían herido, para morir más tarde el 29 de junio de 1520. A partir de este suceso, la conquista de Tenochtitlán sería una lucha frontal entre españoles y mexicas, los primeros para someterla y los segundos para no permitir la caída de su imperio. Cortés, sitiado, organiza la salida de su ejército en completo silencio durante la noche, aunque de nada sirvió, al ser descubiertos escapando por la calzada de Tepeyac, donde iban a morir muchos españoles ahogados o víctimas de la lluvia de flechas. El ataque del que Cortés escapa casi acaba con el ejército hispano, que partiría hacia Tlaxcala para reorganizarse y preparar todo con sus aliados para la conquista de Tenochtitlán. En su camino hacia Tlaxcala, Cortés se enfrenta a otra batalla en la que casi se escribe una historia distinta, la batalla de Otumba. Tuvo lugar el 8 de julio de 1520 en los llanos de Otumba, México, enfrentándose fuerzas españolas comandadas por Hernán Cortés y mexicas encabezadas por Cuyacoatl. La victoria de los españoles fue decisiva para la conquista de México por el Imperio Español, ya que para los demás combatientes aztecas, la caída del estandarte en manos del enemigo significaba que la batalla estaba perdida. La batalla de Otumba casi acaba por completo con los españoles, de no ser porque Cortés logra arrebatar un estandarte de un jefe guerrero mexicano, ganando una batalla sin que merecer ganada por ese simple hecho. Al sortear con suerte las adversidades que en camino enfrentaron las fuerzas comandadas por Cortés, se reorganiza un ejército compuesto en su mayor parte por aliados indígenas, guiados por extraños que ganarían una guerra gracias a la desunión que provocó el despotismo mexica hacia sus vasallos. La batalla de Otumba fue la última oportunidad del Imperio Azteca para terminar con los hombres de Hernán Cortés. Los mexicas fracasaron en el asedio al palacio de Axayacatl y en la Noche Triste. 500 españoles cansados, desnutridos, malheridos y sin cañones se enfrentaban al ejército de la Triple Alianza, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, probablemente unos 40,000 combatientes. Se construyeron 7 naves para rodear la ciudad por el lago de Texcoco. Se cortó el suministro de agua potable y se sitió por 2 meses las 3 entradas principales con 80,000 soldados, que en su mayoría eran indígenas. Cuauhtémoc se dio la tarea de reorganizar al ejército mexica, reconstruir la ciudad y fortificarla para la guerra contra los españoles, pues suponía que estos regresarían a pelear contra los mexicas. Envió embajadores a todos los pueblos solicitando aliados, disminuyendo sus contribuciones y aún eliminándolas para algunos. Los españoles regresaron un año después de haber sido expulsados y con ellos venía un contingente de más de 100,000 aliados indígenas, la mayoría de ellos tlaxcaltecas, históricamente enemigos de los mexicas. Después de sitiar Tenochtitlán por 90 días, el 13 de agosto de 1521, los españoles, que eran comandados por Hernán Cortés, lo capturaron en Tlatelolco. La canoa en la cual huían de Tenochtitlán, él y su familia y sus más allegados guerreros, fue alcanzada por un bergantín español pilotado por García Holguín. Cuauhtémoc exigió ser llevado ante Malinche. Una vez en su presencia, señalando el puñal que el conquistador llevaba al cinto, le pidió que lo matara con él, pues no había sido capaz de defender su ciudad y a sus vasallos, prefería morir a manos del invasor. Esto es porque Cuauhtémoc, así como los guerreros mexicas, asumían haber sido derrotados por el enemigo y por esto debían aceptar morir en sacrificio a los dioses para así alcanzar como destino final acompañar al sol en su travesía diaria, por lo cual la petición de Cuauhtémoc a Cortés pudo no ser simplemente una petición de ejecución, pero prevalece la interpretación del hecho por los cronistas europeos que no consideraron las normas de honor de los ejércitos indígenas. Cuauhtémoc, sucesor de Cuitláhuac, que murió de viruela y fue el último tlatoani de Tenochtitlán, se entrega como prisionero ante el sufrimiento de su pueblo, por el asedio día y noche, la falta de comida y agua y la epidemia de viruela, pactando la capitulación de la destruida ciudad el 13 de agosto de 1521. La caída de Tenochtitlán abrió el camino para explorar y someter más territorios al norte y sur de México.